Bueno, bienvenidos a una conferencia más de Misión Literatura. Curiosidad y lectura, una relación muy interesante. Efectivamente, la relación entre estas dos palabras es muy especial porque el que tiene curiosidad lee, y cuando lee se le genera más curiosidad y por lo tanto lee más. Y así es un círculo. Entonces vamos a ver qué fundamenta esta relación. Bienvenidos. Para empezar, la lectura tiene tres elementos muy importantes o tres consecuencias, digámoslo así. Primero, que estimula la imaginación y la creatividad. Cuando uno lee, lo que opera es la mente. Mientras uno está leyendo descripciones, ideas, etc., la mente es la que está trabajando. Y por lo tanto, la creatividad está a la orden del día, está al servicio de esa imaginación, creando los entornos, creando las descripciones, creando las emociones. La creatividad es la capacidad que tenemos para crear cosas nuevas, crear cosas innovadoras, diferentes. Entonces, en la medida en que nuestra mente se ejercita en este asunto de la lectura, la creatividad va aumentando, va mejorando, por llamarlo así. Fomenta el pensamiento crítico y la innovación en este mundo de hoy en día, donde una opinión se toma como verdadera o falsa y punto, sin ninguna otra investigación. El pensamiento crítico, que de manera básica es lo que nos permite cuestionarlo todo, desapareció. Entonces, cuando yo leo, lo que hago es crear un espacio y un tiempo determinado para poder juzgar de manera crítica a ese escritor, a esa obra, a ese estilo, a ese momento en que se escribió la obra o a las circunstancias que me describe una obra. Es por eso que la lectura fomenta el pensamiento crítico, porque me da ese espacio necesario para yo poder mirar desde cierta distancia la situación y evaluar. Y la innovación, que va de la mano con el punto anterior, aquí arriba, que era la creatividad, pues básicamente viene a ser lo mismo, porque el pensamiento crítico genera ideas nuevas y estas se basan obviamente en la creatividad. Tercero, la lectura expone al lector a diferentes perspectivas y esto lo vamos a ver durante toda la charla, porque este es el fundamento de lo que se llama ser empático o de la empatía. Cuando yo tengo una perspectiva y me quedo solo en ella, no soy empático, soy una persona egoísta, soy una persona fanática o fundamentalista. Entonces, la lectura me expone a esas nuevas perspectivas, me deja ver otras realidades, me deja ver otras circunstancias, y es por eso que cuando yo leo y me expongo a ello, me convierto en una persona más empática. Bueno, la lectura tiene estos beneficios cognitivos. Empecemos por el principio, mejora la concentración y la atención. Recuerden que un beneficio cognitivo es algo positivo, algo que yo gano cuando leo, y cognitivo se refiere al conocimiento y la capacidad de aprender. Entonces, tú coges un libro y lees y de inmediato estás concentrado en el libro y estás con toda tu atención en él. Hay personas que me dicen que no pueden leer porque se les dificulta concentrarse, poner atención. Claro, es que la lectura exige precisamente la atención y la concentración del lector. Entonces, para eso uno hace unos ejercicios o unas estrategias que son como leer apenas unos minutos. Voy a leer solo 10 minutos durante tanto tiempo, puede ser 5 días, 3 semanas, 3 meses, un año, pero leo a diario la misma cantidad de tiempo y lo voy aumentando progresivamente hasta que logro concentrarme. Es una cuestión simplemente de práctica, de hábito, y eso no se logra de la noche a la mañana, pero se logra. Y todas las personas que leen terminan finalmente con una gran capacidad de concentración y de atención. Y no hablemos de memoria, que realmente es bien importante, y bueno, eso es lo que viene a continuación. La lectura trae como beneficio cognitivo la estimulación mental. Ya habíamos visto que cuando yo leo, lo que se mueve es el cerebro, ¿no? Lo que ejerzo es el pensamiento, la creatividad. Las personas que leen
normalmente desarrollan capacidades mentales interesantes. No estoy diciendo que tiene que terminar siendo un superdotado, pero sí estoy diciendo que comparado con sí mismo, una persona cuando adquiere el hábito de la lectura siempre estará mejorado porque estará haciendo una estimulación permanente. Y obviamente hay un incremento del vocabulario, porque uno se expone a diferentes palabras, a diferentes términos y estilos de escritura. Eso hace que la persona que lea vaya, aunque no quiera, memorizando las palabras. Y fíjese lo interesante, la mayoría de personas que leen con frecuencia tienen muy buena ortografía, no solamente porque de pronto se saben algunas normas o todas las normas ortográficas, que no está de más, sino porque ya han aprendido cómo está escrita la palabra, la han leído una y otra vez y de pronto la ven mal escrita y dicen, esa palabra está mal escrita. Sin norma y sin nada, simplemente es una asociación de ideas, una memoria, ¿sí? Que estaría más relacionada con la estimulación mental que otra cosa. Pero cuando hablamos de un incremento del vocabulario, pues también entra esto allí, porque la persona ya no solamente ve cómo está escrita la palabra, sino cuál es el significado dentro de un contexto. Y eso ayuda muchísimo a la comprensión. Trae como consecuencia que si tú te pones a leer y adquieres mayor vocabulario, puedes comunicarte mejor con otras personas, con personas con las que normalmente no te comunicarías o sobre ciertos temas que normalmente no estarías utilizando, empiezas a utilizarlos o a hablar de ellos. Es ahí donde se aumenta el vocabulario y como consecuencia de ello la comprensión de lo que se lee, de lo que se habla y de lo que le dicen a uno. Bueno, y finalmente un tema súper importante, la prevención del deterioro cognitivo. Existen trastornos como por ejemplo la senilidad, la demencia senil o el Alzheimer. Y nadie, no hay absolutamente nadie en el mundo que diga que está totalmente exento de sufrir eso. A cualquiera nos puede pasar. Y eso, cuando empieza a ocurrir, tiene un progreso relativamente rápido. Por lo tanto, cuando un neurólogo te dice a ti, oye, no, mira, es que tienes ya estos síntomas, tienes que hacer sopas de letras y todo eso, ya es tarde, o sea, es simplemente para que te sientas haciendo algo y la cosa, bueno, de pronto no vaya tan rápido. Pero si has acostumbrado tu mente, tu vida a la lectura, este deterioro es significativamente inferior, incluso muchas veces puede evitarse este deterioro. ¿Por qué? Pues porque tienes un cerebro trabajando permanentemente en la concentración, está estimulado mentalmente, a través del incremento del vocabulario y una mejor comprensión, pues se establecen mejores conexiones neuronales y por lo tanto estará siempre trabajando en pro de la prevención del deterioro cognitivo. Entonces ya sabes que ese es uno de los fundamentos, de las razones principales para leer. Aprendizaje continuo es un término muy interesante asociado de manera inherente a la lectura, al ejercicio de la lectura. Tú puedes tener un aprendizaje continuo cuando vas a una universidad, a un colegio, pero ese aprendizaje se limita a tus horas de estudio y a un aula de clase y a una determinada materia e incluso a determinados profesores. No siempre estás, durante la clase no siempre estás aprendiendo. Durante el estudio procuras aprender, o sea, si coges a estudiar algo, procuras aprenderlo. Pero si estás leyendo, necesariamente siempre estás aprendiendo. Ese es el aprendizaje continuo. Ahora, trae una cosa importante, aquí está, acceso a la información ilimitada y actualizada. Cada vez más las bibliotecas, incluso hoy en día con tanto medio digital, tienen información ilimitada y actualizada. Hoy en día, más que nunca, es muy fácil tener los repositorios de libros, las colecciones actualizadas, porque hay comunicaciones globales. En el siglo XVI, siglo XV, tal vez una persona podía sentarse y leer durante toda su vida los pocos libros que había escritos si tenía las debidas conexiones políticas para hacerlo. Hoy en día no hay modo de que una persona, a un ser humano, le alcance la vida para leer todo lo que está impreso. Entonces, ahí está la información ilimitada y el tema actualizado pues también depende de tus intereses. Pero estas dos cosas te dan un aprendizaje continuo por el resto de tu vida. Piénsalo bien. No pierdas tiempo y ponte a leer porque tienes información ilimitada.
Adaptación a nuevos conocimientos y habilidades. Esta parte me parece a mí que tenemos que mirarla detenidamente. ¿Por qué? Cuando nosotros aprendemos cosas nuevas nos cuesta trabajo. Y nos cuesta trabajo tanto aprender la teoría como ir a la práctica. Y luego lo convertimos en una rutina y poco a poco se convierte en algo familiar. Entonces la lectura y su aprendizaje continuo te van a dar esto, la adaptación a nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Y por supuesto, ya como consecuencia hay un enriquecimiento personal y profesional, porque si tú estás en aprendizaje continuo, en lo personal te vas a sentir con más seguridad, vas a ser una persona que puede expresarse de mejor manera, que puede sentarse a escuchar a otros más fácilmente y comprenderles, y eso no solo te da seguridad, sino que te ayuda en el ámbito profesional a desempeñarte en cualquiera que sea el oficio que tú tengas. La lectura ciertamente tiene un profundo impacto en la creatividad e imaginación. Tanto la creatividad como la imaginación son situaciones en las que se pone a prueba al ser humano al máximo. Lo primero es la estimulación de esa imaginación. Fíjate que aquí se usa la palabra impacto, pero aquí estoy usando la palabra estimulación. Cuando tú lees estas dos cosas, ya lo habíamos hablado al principio, la imaginación y la creatividad, que están asociadas una a la otra, y la creatividad usualmente suele ser consecuencia de la imaginación, resultan afectadas de manera directa, porque todo lo que tú lees queda en tu mente. Todo lo que tú lees te generará pensamientos, y al hacerlo va a ser una máquina de ideas nuevas, creatividad. Y pegado a ello, pues está el fomento del pensamiento crítico y la innovación, que tanto creatividad como innovación bien podrían ser sinónimos, ¿sí? En cuanto al pensamiento crítico, cada vez que alguien nos dice una idea absoluta, fundamental, y que de ahí no se puede salir, es porque hace falta leer más libros, ¿sí? Hace falta leer otro concepto, hace falta leer un poco más. Claro, puede ser algo científico, algo religioso, algo de literatura, no importa el concepto, pero tú tienes que entender que si existe el término pensamiento crítico, tiene que existir el cuestionamiento de los elementos, el cuestionamiento de los fundamentos, de los principios. Si no los puedes cuestionar, es porque el pensamiento crítico no existe o ha sido violado o ha sido censurado. La lectura te lleva necesariamente a ese fomento, porque es que además no solamente que tengas el pensamiento crítico, sino que te genera la posibilidad de hacer preguntas. Recuerda cómo se llama esta conferencia, ¿no? Porque uno tiene que preguntarse todo, ¿no? Y entonces la lectura los lleva a cuestionar, los lleva a hacer esas preguntas que probablemente nadie hace o que uno no se había hecho, pero cuando lees empiezas a cuestionar. Y finalmente, y no menos importante, la lectura crea un impacto en la creatividad y en la imaginación como inspiración a través de la exposición a diferentes perspectivas. Esto no es más que ser empático. Este es el fundamento de la empatía. Cuando te expones a diferentes perspectivas, cuando lees, estás ampliando tu horizonte de posibilidades de lo que podría o no podría ser, en tu opinión. Entonces, no olvides que las diferentes perspectivas no solamente son ideas de otras personas, o incluso ideas tuyas que han cambiado en el tiempo, sino que también son formas de vivir, formas de expresarse, que tú puedes y debes respetar. No tienes que estar de acuerdo, pero sí puedes respetar, y eso la lectura lo promueve permanentemente. La lectura impacta en la mejora de habilidades sociales y emocionales. A veces nos dicen de manera equivocada totalmente que a quienes les gusta la lectura son personas que si no lo son terminan siendo introvertidas, tímidas, que no hablan, que no socializan porque se la pasan metidos en los libros. No hay nada más falso que eso. ¿Por qué? Porque la lectura sí mejora tus habilidades sociales y emocionales. Primero que todo porque desarrolla la empatía y la comprensión, lo que hablábamos en momentos anteriores. Si yo desarrollo esa empatía a través de la lectura, yo voy a empezar a
a relacionarme mejor con las personas que me rodean. Yo voy a empezar a entender cómo piensan esas personas que me están rodeando, que me acompañan, y lo hago a través de la escritura de autores que me describen situaciones, personas, emociones, etc. Me pongo en los zapatos de, y eso necesariamente desarrolla mi empatía sobre un entorno y sobre ciertas personas. Mejora la inteligencia emocional, por supuesto, porque cuando yo leo y empieza este tema de la empatía, yo también estoy viendo cómo, por ejemplo, un personaje de una historia, de un relato, cuento, novela, fábula, reacciona ante ciertas circunstancias. Yo podría adquirir esa información al observar a otra persona en ciertos elementos, en ciertos momentos, y yo podría tomar la decisión de si actúo como esa persona o no, de acuerdo con el ejemplo que me dieron. Pues eso me tomaría varios años, si no toda mi vida, aprenderlo. Cuando yo leo un libro y veo esas situaciones cotidianas y comprendo que esas situaciones pueden estar basadas en una realidad, yo puedo tomar decisiones más rápido en vez de tardar años en decidir si el alcohol es una buena idea cuando estoy en problemas y tengo cosas por resolver, o no es una buena idea. Y eso me lo puede decir tanto una persona a mi lado perdiendo el juicio por alcoholismo, como un libro bien escrito que me lleva a entender la vida de una persona que pasa por esa misma crisis. Entonces, no solamente me va a ahorrar tiempo, sino que me va a dar lecciones de inteligencia emocional. Bueno, fomento de habilidades de comunicación, por supuesto, porque ya habíamos hablado que cuando uno lee, adquiere un nuevo vocabulario, y ese nuevo vocabulario va siendo parte de lo que mi mente está hablando en cotidiano, permanentemente. Y eso amplía mi espectro, no solamente de palabras en uso, sino de personas con las que hablo. Mejora mis comunicaciones, no solamente de lo que yo digo, sino que cuando me hablan yo puedo comprender lo que me dicen y me puedo relacionar con personas con las que antes no me relacionaba o no había pensado relacionarme, porque no estábamos, no digamos que al mismo nivel, pero no usábamos el mismo lenguaje. Entonces, los libros, la lectura, me permiten tener habilidades de comunicación que se están renovando permanentemente y mejorando mis capacidades. Bueno, finalmente tenemos aquí un resumen de toda esta charla. Primero que todo, la lectura mejora nuestras capacidades cognitivas porque está permanentemente trabajando dentro de mi cerebro, dentro de mi mente. Y aunque todavía está en estudio el saber si se pueden desarrollar nuevas conexiones neuronales, sí es cierto y de manera científica que cuando leo fortalezco las conexiones neurológicas que ya tengo. ¿Por qué? Pues es tan simple como cuando yo hago ejercicio y fortalezco un músculo. Cuando yo leo estoy fortaleciendo esas redes neuronales que transportan la información y que me permiten tomar decisiones rápidamente. Brinda crecimiento personal y profesional, por supuesto, porque la lectura me va a servir de apoyo para una mejor comprensión, no solamente de los textos, sino con las personas y para hacerme entender mejor de otras personas. Fomenta la creatividad porque al tener un desarrollo permanente, un ejercicio mental, la posibilidad de hacer cosas innovadoras, de crear, se me abren de inmediato porque mi mente está permanentemente recibiendo información y con esa información nueva está haciendo comparaciones y está haciendo juicios y está tomando decisiones todo el tiempo. Desarrolla habilidades sociales y emocionales, por supuesto, porque estoy absorbiendo no solamente entornos, descripciones, situaciones con personas y emociones, sino que estoy absorbiendo información que me permite tomar decisiones sobre mis reacciones emocionales, sobre mis contratos sociales con quienes me rodean y sobre lo que yo quiero hacer con respecto a mi vida en una sociedad. Finalmente, pues ofrece conocimientos y nuevas perspectivas y esta ha sido, yo diría, que la base de esta charla que habla sobre las preguntas, ¿no? Sobre lo que yo cuestiono cuando leo.
Realmente es la empatía la que me permite a mí hacer preguntas, porque yo puedo ponerme en el lugar de otro, yo puedo entender cómo el otro vive, piensa y por qué actúa de la manera en que actúa. Y puedo tomar decisiones sobre si puedo seguir ese ejemplo o no hacerlo, porque ya me voy nutriendo con suficiente información que la lectura me permite a mí, no solamente porque me da la información, sino que como ejercicio mental y emocional yo puedo estar cambiando y tomando decisiones. Antes de irme quiero comentarles que todo esto es porque Misión Literatura es un gestor cultural que promueve la lectura. Entonces, te doy este consejo, incorpora la lectura a tu vida diaria. No esperes más tiempo, mira cuántas ventajas hay en la lectura, mira cuántas cosas puedes ganar y no tienes nada que perder porque te están esperando cientos de libros. Haz la función del 10-10, o 10 minutos o 10 páginas por día, pero haz el 10-10. Bueno, no te quedes ahí esperando que pase algo o que otra persona lea por ti. Hazlo tú. Yo sé que a veces no hay tiempo, pero hazlo. Esta es una invitación de Misión Literatura. Y por supuesto, para mí es muy importante tu opinión. Escanea este código y diligencia el formato con la encuesta que hay sobre esta conferencia. Bueno, y es fácil de llenar, simplemente es hacer clic ahí y llenar algunas valoraciones, porque necesito que me digas qué te gustó y qué no te gustó. De esa manera yo puedo mejorar mi trabajo y podemos hacer llegar el beneficio de la lectura a muchísimas más personas. Te agradezco tu tiempo, tu paciencia por estar aquí. Espero que estés bien y que todo lo que hemos hablado aquí te haya servido realmente para tu vida.